Muy buenas, bienvenidos a todos a otro unboxing de Web Vampiro. Esta vez tenemos ante nosotros a France by Night y a l'Hérésie Qatar. Son los dos suplementos publicados por Arcane Publishing con la licencia de Onyx Path. Es decir, tenemos suplementos para la oscura en francés publicados por una editorial francesa en las que la editorial americana con los derechos de Vampiro la Mascarada no ha tenido en principio nada que ver salvo revisarlos y venderles la licencia. Lo interesante de estos suplementos es que puede ser el primer paso para suplementos en castellano del mismo modo. Bueno, empezando por el suplemento, lo primero que se ve al abrirlo es un mapa espectacular, chulísimo de Europa. Muy, muy bonito. Se ven con mucho detalle, no tiene nada que ver con el mapa que había en la segunda edición. Las ciudades, por ejemplo, aquí tenemos Tarragona, Barcelona, Valencia, Tours, Rennes. Tiene algunos detalles muy bonitos, por ejemplo, el símbolo del clan samita aquí en la esquina, un vástago por aquí, el símbolo de los cruzados. Un mapa con muchísimo detalle y que en la contraportada está, digamos, complementado por un mapa de Francia con todos sus ducados y condados, desde los Pirineos hasta Viena, hasta Flandes, para ambientar las partidas de Francia Nocturna. Un suplemento a todo color, con unas ilustraciones muy muy buenas, de 250 páginas. Más la aventura de la herejía cátara de unas 100 páginas, 110, 120, a todo color, muy muy bonito también. En la portada de este suplemento vemos la figura de Esclaramón la Negra, Esclaramón Lenoir, junto a Carcassonne de fondo y dos de sus forajidos caballeros, dos mujeres, dos damas de armas tomar del clan Toreador. Y aquí, en este suplemento, vemos la espectacular catedral de Narbona con la sombra desde lo alto de un arbotante, de lo que parece ser una pieza de arquitectura, un contrafuerte de piedra de la iglesia. Muy, muy bonito, un monumento que vale la pena visitar. Así pues, pasando un poco al interior, viendo el contenido tras el mapa y los créditos iniciales. Aquí, por ejemplo, podéis ver a los autores. El autor de la portada es Mark Simonetti. Vemos un índice y el capítulo 1. Cada capítulo, salvo este, está introducido por una portada muy, muy, muy bonita, que es a todo color, de estas ilustraciones que son espectaculares. El nivel de arte de este libro es de 10. Muy bueno. Aquí hay una breve historia de Francia. A mí creo que está guay, pero no me ha gustado que meten excesivamente a las tribus de hombres lobo, hadas e incluso magos, todo junto en una historia. Aquí en este libro las hadas y los magos y los Garú tienen un capítulo propio, pero podrían haber dejado la historia del suplemento general al margen, porque además llega un punto en que desaparecen de la trama. Simplemente aparecen en la caída del Imperio Romano, los orígenes de la Edad Media, la prehistoria de Francia. Pero bueno, en cualquier caso, aquí por ejemplo tenéis una leyenda bastante interesante sobre Alejandro el Grande, el personaje que gobernaba Francia durante la primera edición de Vampiro de Oscura en 1197 y que durante las novelas de clan cae en desgracia, es exiliado a los feudos de la Cruz Negra en el norte del Sacro Imperio y asesinado por un Matusalén Gangrel. Aquí hay una historia de amor a lo Tristán y Isolda que me gustó bastante leer y me gustó la forma en la que está narrado esta parte del suplemento. Bastante interesante, tomándose licencias históricas, pero muy chulo, muy chulo. Aquí fijaos una catedral, muy muy bonito. El arte, veis que tiene un nivel bastante considerable. Hablando de los feudos, de las intrigas entre las cortes del amor. Hablan de la guerra de los príncipes, de las conjuras para hacerse con el poder de los toreadores en la gran corte, las conspiraciones. En general es un capítulo entretenido y aquí, por fin, después de esta introducción histórica de 30 páginas, llegamos a lo que sería el núcleo del libro, que es el repaso histórico a los distintos feudos y a la geografía de Francia. Presentado por esta portada impresionante, muy muy bonita, y ya entrando pues en condado, condado, ciudad, ciudad,
quiénes son los principales personajes y jugadores de cada sitio. Aquí, por ejemplo, este es un antiguo Capadocio, si no me equivoco mal. Empieza por Aquitania, aquí está Aquitania, el ducado gobernado por los ingleses y por tanto en el que tiene influencia Mithras, en el que están combatiendo los toreadores a los Ventrú. Luego salta, por ejemplo, Auvernia. Esta es las legendarias tribus galas que se opusieron al dominio de los romanos. Va haciendo un repaso, introduciendo historias, ideas de personaje. Algunas son muy interesantes, otras quizás para mi gusto excesivamente fantásticas, porque el nivel de fantasía de este suplemento es bastante alto. No es incluso elevado para lo que es Edad Oscura, que ya es un nivel por encima de Vampiro la Mascarada. Aquí, por ejemplo, fijaos los Rosacruces. Habla de conjuras relacionadas con los masones. El libro, aunque está en francés, se entiende bastante bien. En mi caso, llevaba 10 años sin leer o practicar francés y he podido leerlo con relativamente fluidez. Aquí habla, por ejemplo, también Auxerre. A este me suena. Aquí creo que había Saint-Germain. Había un personaje, un verdadero bruja ahí. Fijaos, por ejemplo, la campaña hay un repaso de 100 páginas prácticamente de la geografía, condados y ducados. Es el núcleo del libro. Aquí, a ver si encuentro París, que es lo que quería mostrar. Aquí, por ejemplo, aquí empieza Île-de-France. El norte, la capital política. Fijaos la lista de personajes. Todos esos son personajes que luego algunos de los cuales se expanden en el apéndice. Le dan unos atributos, una historia compleja y completa. Fijaos en las ilustraciones de los ángeles de piedra con lágrimas de sangre, muy, muy espectaculares. Aquí la historia de Alejandro, el antiguo príncipe de París, sustituido ahora por el usurpador Joffrey. Y aquí me gustó mucho esta ciudad, introducen muchas tramas. París, claro, es la ciudad más compleja de la ambientación. Introduce, por ejemplo, la pujante casa Goratrix. Hay una línea de sangre de Nosferatu por ahí en medio. La matriarca de Nosferatu Druidas. Aristóteles de Lorraine, uno de mis personajes favoritos. Los Ramnos Faemiritas, una Hati, una línea de sangre de Ramnos de estilo caballeresco que se encargan de perseguir a los Ramnos que siguen el camino de la paradoja y la vía del Pecatis. ¿Y qué más? Tenéis, por ejemplo, aquí ya acaba. Aquí, por ejemplo, Alsacia y Lorena. En Alsacia y Lorena le dan mucha importancia al tema de las hadas, a Estrasburgo. La ciudad Argentorum significa como fuente de plata o fundada en plata y hacen referencia a una guerra, la guerra del hierro y la plata, en la que las hadas se enfrentaron a los hombres lobo. Normandía, el ducado de Normandía. Caen, el Mont Saint-Michel. No sé si habéis visto una foto de este lugar, pero es una isla preciosa separada por una lengua de tierra del continente que cuando sube la marea se queda totalmente aislada y es uno de los lugares más bonitos de ver de Francia. Fijaos, un Niptuku. Ya os digo que el nivel de ilustración, de fantasía de este libro es bastante considerable. De hecho, ahora es un dragón que sale. Mirad esta ilustración, también muy bonita, sin ser excesivamente fanservice o excesivamente evidente la sexualidad, es bastante erótica y creo que es, en este caso, una hereje de la herejía cainita, que tiene su propio capítulo más tarde. La herejía cainita y la herejía catará son dos de las principales temas de la ambientación del suplemento. A ver, mira, aquí está el dragón. El dragón, una especie de bestia del Wyrm, o Simitse, que invoca una sacerdotisa, es una de las principales criaturas o bestias que acecha en la zona de la Provence, en Marsella, fijaos, en la región. Y podrían invocarla los jugadores o enfrentarse a ella. Hay bastantes infernalistas infiltrados en la ciudad, en la ambientación francesa. Un marcapáginas, yo no lo he utilizado, pero está bien tenerlo. Y en cualquier caso, el capítulo de geografía ya sigue hasta la página 145, que es el capítulo 2, y ya se introduce en el capítulo 3, que es religión, que es un capítulo breve, pero como comentaba, bastante interesante, sobre las cuestiones religiosas de la época. La herejía cátara, que es expandida
En el suplemento este de la herejía cátara, evidentemente, con una campaña y una narración, pero aquí lo que tienes es una visión general de sus creencias, sus dogmas, cómo se han extendido entre los cainitas. Herejía cainita, en segundo lugar, sus creencias, sus prácticas religiosas, la excomunicación de un hereje, la vida monástica. Es interesante hacer un repaso un tanto realista sobre las posibilidades de esconderse en un monasterio, no son muy altas, la importancia de la alquimia, y hablan, por ejemplo, de supersticiones. Y recuerdo que estaba por aquí de la lepra. Me gustó bastante esta sección sobre la importancia social que tenía la lepra en la época. Muy interesante. Cómo les quemaban todas las pertenencias y los expulsaban de los poblados. Y aquí es lo que quería llegar. Fijaos en el capítulo 4. Aquí hay un changeling, un hada, lo que parece ser una especie de side, y una maga, verbena. Hay un capítulo entero dedicado a los hombres lobo, los magos y las hadas. Capítulo de 40 páginas, bastante diría yo. El libro, pese a llamarse Francia Nocturno, no creo que vaya completamente sobre vampiros y le dedican bastante espacio a los hombres lobo y a los magos. Fijaos, por ejemplo, que le dedican estos son los caminantes silenciosos, le dedican una sección a cada tribu. Los contemplaestrellas, los colmillos plateados, los hijos de Gaia. Aquí, por ejemplo, una ilustración de un hombre lobo. A ver, ¿qué más? Las furias negras, las garras rojas. Hay una parte de magos, a ver si lo encuentro. Aquí empiezan los magos. La guerra masasa. Hay que recordar que Mithridge está en los Pirineos, en la zona de Aquitania, la fortaleza que los Tremer le queman a la Orden de Hermes con una gran traición. Las 12 casas de la Orden de Hermes vienen detalladas. Para ser un libro de vampiros, vemos que tienen bastante presencia el resto de criaturas. Los verbena, los Baldarmán, los cuentasueños. Un caballero de las voces mesiánicas, que parece ser de la cabra del pensamiento puro. Los primeros miembros de la tecnocracia. Los espíritus, los Wraith, Lanku. Estos me ha gustado bastante porque son leyendas de la zona. El Lanku es una criatura fantasmal de aspecto cadavérico que vendría a parecerse a la Danse Macabre, la muerte, la parca. Aquí las hadas, les fes. Y así acaba este capítulo, ya introduciéndonos en el apéndice 1, que sería el capítulo de aliados y antagonistas, donde vienen unos 30 personajes más o menos. Este parece más Rúfalo, es una samita de aquí un verdadero bruja, con su ficha, con su historia. La mayor parte están muy bien. Hay algunos que son un poco flojos, pero la mayor parte están muy bien. Aquí la historia del verdadero bruja, pues bueno, pues no me gustó mucho, pero bueno, si quieres meter un verdadero bruja, esta estaba bien. Una bruja Verlonique d'Orléans. Fijaos, por ejemplo, hay uno que llama mucho la atención porque está sacado de entrevista con el vampiro, que es Armand. Fijaos, las Nosferatu no parece muy desagradable, la verdad. Ramnos, un antiguo Ramnos con una maldición que va por ahí merodeando por Francia. Un Salubri, el confesor. Amadeo de Venecia, Armand. Si alguno lo conoce, ha leído su historia, verá rápidamente dónde sale. Aquí uno de los personajes más importantes y más carismáticos de los historiadores es Claramont la Negra. Etienne de Poitiers, uno de los cortesanos que gobiernan las cortes del amor. Y quería señalarlo porque este no es otro que el neonato que se convertirá más tarde, siglos después, en el príncipe más importante de Europa, en François Villon, el príncipe de París. Aquí tenemos, por ejemplo, a la matriarca Saliana, con un extraño parecido a Daunae, que sale en todos los libros. Es el toreador que tiene o mueve los hilos de la mayor parte de cortes de Francia. Y por último, uno de los últimos es Goratrix, el regente de la casa antitribu, que tiene su sede en París y que dicen aquí que es el principal artífice de la caída de los templarios en el siglo XIV. Vemos, por ejemplo, a los Simitse. Está la sacerdotisa que intenta invocar el dragón. Cirlani, la sacerdotisa del dragón negro, el dragón noir. ¿Qué más? Y ya entramos en el apéndice 2. El apéndice 2 tiene poderes, disciplinas, una senda de taumaturgia druídica y 2 líneas de sangre, que lo veo bastante innecesarias, pero bueno, aquí están. Y por si no fuera poco, no se tomaron
la licencia con pocas ganas y añadieron 3 sendas de iluminación. La de Yalda Bayot, la de la redención y la del dualismo. A mí no me gustan nada la jerarquía de pecados, pero bueno, para los fans de los mandamientos, aquí vienen 10 mandamientos más, de 3 jerarquías más. Aquí las líneas de sangre, los hijos de Namaru y los nemaquianos, Nosferatu con taumaturgia. Y una línea de aparecidos, por si no fuera poco. Una línea de aparecidos Simitze con animalismo, óspero y ofuscación. Y eso es todo. Así cierra el suplemento. Un suplemento muy chulo, muy recomendable. Para mí, a nivel estético es un 10 y a nivel de contenido un 8. Es muy, muy bueno. Quizás el mejor suplemento desde El velo de la noche, de Edad Oscura. Pero por contenido, la abundancia de fantasía y de crossover, para mí lo afea un poco. Le da demasiada importancia a los hombres lobo y además le dan una cantidad de detalles de las tribus, de la ambientación de los Garú, que cuando estás jugando a vampiro no te interesa tanto. Y cuando juegas a hombres lobo se te queda cojo, se te queda demasiado insuficiente. Y aquí la aventura. Si os interesa, ya hay otro vídeo de la aventura. Aquí tenéis el mapa de Béziers, que lo mostré ya creo que en el vídeo anterior. Y el mapa de Toulouse. La verdad es que el nivel artístico es 10. Es muy chulo. Muy, muy, muy chulo. Y eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Creo que estos libros los van a traducir al inglés. Y es posible, remotamente posible, que los lleguen a traducir al castellano. Pero yo no contaría con ello. Espero que os hayan gustado y ya sabéis que más información y más trasfondo en el foro de Web Vampiro.